Hola, hola, en Noticias 57 tenemos unos invitados especiales que hemos traído hoy a la mesa de trabajo de Noticias 57 porque el gobierno está entregando un dinero que viene desde la pandemia, es un dinero que han tenido guardado o ha estado ahí, pero muchas personas no saben que está y lo está entregando a todas aquellas personas que fueron afectados por la pandemia. Y prácticamente la pandemia afectó a todo el mundo. Entonces es posible que muchas personas tengan la posibilidad de tener ayudas, de tener apoyos económicos. Y en este caso, pues hay una serie de requisitos que vamos a ver. Y para eso vamos a invitar a un analista financiero. Él es Luis López. Luis, bienvenido a Noticias 57. ¿Cómo estás? Edwin, muchas gracias, muy bien, gracias. Excelente, Luis. Cuéntanos un poco sobre esta ayuda que está entregando el gobierno a través del IRS. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama esta ayuda? Edwin, te comento, esto es una ayuda que va desde los principios de la pandemia, cuando el gobierno aprobó más de 2 billones de dólares, o 3 si no estoy mal, donde parte de ese dinero lo dieron a cada estado para que cada estado pudiera entregar por medio de programas como el desempleo un dinero a las personas, que las personas que trabajaban por cuenta propia en ese momento pudieron calificar para recibir ese dinero. De ahí lo que hizo el gobierno fue entregar también otro dinero a una agencia que se llama el SBA, el SBA, donde ellos con programas como el PPP, que se llamaba el Payroll Protection Program, y otro programa que se llamaba el EIDL, que era el Injury Income Disaster Loan, donde ellos por medio de este programa también cogieron partes de esos fondos y lo pudieron dar a sus contribuyentes. El PPP fue uno de los programas donde las personas recibían un dinero el cual después no lo tenían que devolver. En ese momento también ellos dieron un dinero al IRS. Resulta que el IRS abrió el programa, pero pues el IRS, siendo por su naturaleza una agencia tan demasiado lenta en todo, tan demorada en todo, hasta ahorita es donde realmente se están viendo la manera de que todas estas personas puedan llegar a obtener ese dinero. Luis, entonces, una pregunta. Este dinero viene desde la pandemia, eso es claro. Ahora, correcto. ¿Por qué la gente no sabe sobre esta ayuda? No lo comunican. Tal vez también hay cierta incertidumbre y cierta desconfianza. Eso es correcto. Primero que todo, hay muchos programas, no solo como este, que tiene también el IRS, que no son comunicados, donde el IRS lo único que hace es ponerlos ahí, el que quiera enterarse se entera y el que no quiera pues no se entera. También el tema de la poca información que tienen los preparadores, porque hay muchos preparadores, diría yo demasiados, porque lo he escuchado, que le dicen a sus clientes nomás, no, eso no existe, eso no es verdad, eso no existe para nada, obviamente porque no quieren averiguarlo, sino que nomás por salir del paso le están dando esa información al cliente, y al preparador no tener conocimiento, mucho menos el cliente. Bueno, muy bien, entonces ahora, ¿cuáles serían los aspectos a tener en cuenta? ¿Cuáles serían los requisitos claves para que todas las personas que nos están viendo vean y analicen si califican? ¿Por qué no me haces una seriación? ¿Por qué no me nombras cuáles son esos requisitos? Básicamente. Claro que sí. El primer requisito es que la persona haya trabajado por su propia cuenta. ¿Qué es un trabajador por cuenta propia? Un trabajador por cuenta propia es toda la persona que ganó en efectivo, que recibió 1099, el que manejó Uber, el que manejó Lyft, el que manejó DoorDash, el que limpió casas, el que trabajaba para una compañía de jardinería y le pagaban con cheque personal, no le descontaban pues taxes en los impuestos. Todas esas personas son consideradas self-employed. Ese es el primer requisito. Otro de los requisitos es que haya sido afectado por la pandemia en cierta manera. Por ejemplo, donde la persona hubiera tenido COVID, o así no hubiera tenido COVID, que el gobierno les hubiera dicho, ustedes deben de quedarse en su casa, que creo que el 100% de las personas cumplen ese requisito porque fue algo mandatorio, que aunque las personas no se quedaron en la casa, el gobierno los obligó. Bueno, ¿por qué los contadores no saben sobre esta ayuda?
me decías que muchos de las personas a las que tú atiendes o les ayudas a sacar esta ayuda, este auxilio, el contador no lo sabía. Eh, Cuéntanos por qué la gente no sabe. Desafortunadamente es falta de información. Estamos en un momento donde muchos de los preparadores, inclusive yo he hablado con otras personas en el mismo gremio, piensan a veces, han pensado o han visto que es mejor decirle a un cliente, eso no existe por no perderlo, y ya perjudicaron al cliente. El cliente se fue feliz porque su contador le dijo, eso no existe y ya. ¿Cuántas personas pueden aplicar? 46 millones de personas prácticamente califican para el programa. Y han aplicado. Solamente han aplicado menos de 500,000 para el programa por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Y qué sucedería en el caso de que la gente llegue a una fecha límite? ¿Y qué pasa con ese dinero? Ese dinero automáticamente se va al Treasury Hall, que es el US Treasury, donde desafortunadamente mayoría de los fondos del US Treasury pasa para equipo militar, que desafortunadamente pasa a financiar guerras. Tremendo. O sea que todas aquellas personas que hayan sido afectados por el COVID-19, hay un auxilio todavía al que pueden tener acceso, y hemos hablado en este momento con Luis López de esos requisitos. Pero tenemos más invitados. Yo quiero hablar con nuestra contadora. Nos vamos en este momento. Luis López está ubicado en West Palm Beach. Ahora nos vamos al condado Okeechobee, donde tenemos a Diana López. Ella es contadora certificada y la invitamos para que nos cuente un poco sobre estos requisitos de no empleado. ¿Cómo trabaja esto? ¿Qué es eso del Schedule C? Diana, bienvenida a Noticias 57. Muchísimas gracias. Básicamente, las maneras más comunes en que la gente trabaja es por su propia cuenta y para ser empleados de una compañía. Los que son empleados de una compañía reciben W2, que significa los que les descontaron impuestos cada semana o cada 15 días. Ninguna de esas personas tiene posibilidades de aplicar para este crédito. Este crédito es solamente para las personas que reciben 1099, que son las personas que trabajan independiente, que son subcontratadas por compañías mucho más grandes para hacer trabajos más pequeños, que reciben su pago y que no tienen ni un solo porcentaje de descuento de impuestos en su pago. Estas personas son las que se llaman Self-Employment Income o trabajadores por su propia cuenta, y son las únicas personas que pueden aplicar o se les puede revisar los impuestos para revisar si califican para esta ayuda del gobierno. La información lleva más de 2 años en el website y ya se está acabando. Hay hasta el 15 de abril de este año para poder hacer este ajuste en los impuestos del 2020. Si la persona se pasa del 15 de abril, ya se acabó el tiempo. Y ahí es cuando el dinero que no se reclamó se vuelve propiedad del US Treasury y ya pasa a manos del gobierno. La fecha límite es el 15 de abril. Las personas que ya los presentaron tienen la posibilidad de arreglarlos y esa sigue siendo la fecha límite. La fecha límite no es, digamos, hoy porque están viendo esta información. La fecha límite está ya adjudicada hace más de 2 años, sino que no mucha gente ha tenido acceso a esta información. Muy bien, gracias Diana por estar con nosotros aquí en Noticias 57 y por entregarnos esa información. Y tenemos otra sorpresa, vamos a Florida Central. Por allá en Florida Central estamos con Mayuvis González, quien es una persona que fue adjudicada, o sea que está en proceso y ya le dijeron cuánto le va a llegar, cuándo le va a llegar. Una persona que ya está en el proceso de recibir este beneficio que viene desde la pandemia y que 40 y pico mil de millones de personas de este país pueden reclamar y solo 500,000 personas lo han hecho. Bienvenida Mayuvis González desde Florida Central. ¿En qué parte estás exactamente? Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro aquí en el área de Clermont, Florida, a 30 minutos de Orlando. Muy agradecida con ustedes por esta invitación y aquí estoy pues abierta porque realmente
lo que hablaban ahorita, la desconfianza, incluso yo fui parte de esa desconfianza. Sin embargo, cuando hablo con Luis, pues Luis, que es una persona que me explica correctamente cómo fue la situación, entonces ahí es cuando pues yo comienzo a tomar acción y aplicar a este beneficio. Bueno, yo apliqué el año pasado, la aplicación aparece registrada en la IARES en septiembre. Hace poco hicimos incluso una llamada de verificación, pues porque ellos querían obviamente constatar que yo era la persona, y me dijeron pues que para febrero, finales de febrero ya tendría yo el cheque, pues ya me debería estar llegando el cheque. Excelente, muchas gracias Marjorie por estar con nosotros y un saludo muy especial a toda la gente de Florida Central. Gracias. Bueno, seguimos entonces nosotros. A ver, 46 millones de estadounidenses podrían reclamar un beneficio que viene desde la pandemia, pero solo 500,000 personas han aplicado. Todavía hay mucho dinero para pedir o para solicitar. Y sigamos hablando con Luis López. Luis, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto es el dinero asignado para este efecto? ¿Cuántos fondos hay? Los fondos son ilimitados. Es más la cuestión del tiempo que de ilimitación de fondos. Mucha gente le da miedo porque está en un proceso migratorio. No tiene su residencia, pero está en un proceso. Y a veces dicen que recibir ayudas puede afectar ese proceso, o lo pueden revisar a la hora de solicitar pues la residencia o afecta el proceso. En este caso, esta ayuda ¿la revisa la gente de inmigración? Es correcto que las personas no deben de estar en temas de ayudas cuando eso, pero es que recuerda que esto no es una ayuda. Es una ayuda porque se llama ayuda desde el tema de la pandemia, pero es un crédito que la persona está recibiendo, o sea, un regalo que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo normal de ayudas de las que habla el gobierno cuando una persona está consiguiendo sus documentos. Entonces no afecta para nada y no tiene que ver absolutamente con nada si la persona tenga seguro, si tiene residencia, si no tiene residencia, si va a aplicar para una, si no tiene nada de documentos. Mientras haya hecho impuestos esos 2 años, califica totalmente sin importar nada, ni su estatus, ni su proceso, ni que le vayan a decir nada por esto, y lo pueden doble confirmar con sus abogados. Absolutamente les va a reconfirmar lo mismo que yo les dije. Luis, regálanos tus datos cuando las personas quieran participar en este proceso, hacer en este proceso o quieren más información. Me pueden llamar a los siguientes números: 561-729-7145 o al 863-261-8084, o escribinos al correo de luiscredigov@gmail.com. luiscredigov@gmail.com. Ahí nos pueden contactar, cualquier duda que tengan nos pueden llamar a la hora que quieran, con muchísimo gusto. Luis, una buena noticia. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. También a todos los invitados, a Diana, a Mayois, también por estar con nosotros. Gracias a todas esas personas que nos contaron, nos certificaron y nos verificaron que esto es real, que está sucediendo, que hay un dinero para reclamar y usted puede ser uno de esos beneficiados. Hasta $32,200 podría calificar. Luis, muchas gracias por estar con Noticias 57. De nada, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos en la programación del Canal 57. Siga usted ahí conectado, no se despegue.